En estos días estaba en el gym y le pregunté a un conocido que qué tanto está utilizando la IA en su trabajo. Y él con su cara de reacio me dice, yo no la utilizo porque yo no quiero que piense por mí. Y yo me quedé como, what the f***. En este cuento dominguero cafetero te quiero compartir porque esta frase que pareciera que él se está protegiendo es la forma más rápida de quedarnos atrás como profesionales. ¿Y por qué? La pregunta que realmente importa ya no es si la IA te va a reemplazar, sino de cuánto espacio te estás dando y cuánto tiempo estás recuperando para pensar y hacer lo que realmente importa. El contexto es que este conocido trabaja como product manager o en un rol similar en tecnología, muy parecido al que yo hacía desde antes que yo estuviera creando contenido y facilitando por AC. Y yo en esa conversación realmente estaba como que anonadada, pero a la vez emocionada, porque yo siento que todas estas herramientas me han ayudado a crear mucho más. Me ayudan a quitarme las tareas repetitivas, aburridas. Me ayudan a adelantar el 80% del trabajo manual y yo simplemente entro a pulir ese 20% con mi discernimiento, que en realidad ahí es donde yo siento que agrego mucho más valor, con mi juicio. Yo le contaba a esta persona que yo utilizo muchas herramientas de inteligencia artificial para toda esta parte creativa, para crear piezas nuevas, para pimponear ideas que ya tengo, para verificar si esto ya lo dije antes, que para mí utilizar herramientas de inteligencia artificial se ha vuelto como mi asistente personal, pero también como mi coworker de alto rendimiento. Yo no considero que esto me va a sustituir, pero este man seguía reacio porque él decía, yo no quiero que piense por mí. Y yo simplemente pensaba, dije, wow, a veces yo hago preguntas que AI me ha hecho pensar aún mejor. Yo, en vez de juzgarlo, quería tratar de entenderlo más. Y le dije, cuéntame más. Y el man seguía diciendo, yo no quiero que esto piense por mí. Y ojo, no estamos hablando de que esto es una persona que tiene muchos años, es muy contemporáneo conmigo. Yo simplemente pensaba en los millones de podcasts que estoy escuchando de product managers y de software developers en Estados Unidos que no hacen nada sin la IA y que ahora están construyendo y resolviendo muchísimos más problemas que antes. La verdad que salí del gimnasio ese día y todavía me quedaba pensando, es que man, ¿cómo así que este man no utiliza la IA? Y justo hace un par de semanas le estaba diciendo a varios creadores y varios emprendedores que cómo podían empezar a crear estos Product Requirement Documents y estas hojas de rutas que utilizamos cada vez que tenemos que diseñar un proyecto a largo plazo. Y aquí va la frase cliché que probablemente tú has escuchado más de una vez. Pero la verdad es verdad. No es que la IA te va a reemplazar. Un humano que sepa utilizar la IA a su favor, ese es el que te va a reemplazar. Esto no se trata de la IA versus los humanos. Se trata de un humano que prefiere hacer las cosas manuales versus uno que prefiere utilizar las herramientas para ir un poco más rápido. Por eso y más es que todos los roles van a cambiar. No porque te reemplacen, sino porque ese trabajo que tú haces potenciado con la IA es lo que necesitamos. Tenemos que empezar a pensar que la IA no piensa por uno. Lo que sí puede hacer es acompañarnos en todo nuestro proceso. Y esto, lo que por lo menos a mí me ha dado es mucho más espacio para pensar. Muchas más tareas que igual tengo que completar, ya no las estoy diciendo yo, simplemente las estoy supervisando. Y entonces, ahora que yo tengo un poco más de espacio y tiempo, ahora puedo enfocarme en las cosas que realmente importan para mí. Ahora la competencia es, si ya tienes todas estas herramientas, dime tú qué tienes más para agregar. Este es el momento en donde tú ahora sí vas a tener que demostrar aún más como profesional que tú dominas tu tema. Porque por más que tú hayas hecho un trabajo con inteligencia artificial, si tú a la hora de la hora no puedes presentar un buen pitch y convencer y conectar con la gente, estás frito. Y yo sé que todavía nos falta mucho miedo que quitar y mucho paradigma que romper. Todavía hay gente que piensa que utilizar IA es trampa. Pero hablemos claro, esto va a seguir pasando, llores o patalees, te guste o no te guste. La gente se va a seguir aprovechando de este tipo de herramientas y va a seguir creando. Ahora, como consumidores y como creadores también tenemos que pulir nuestro criterio, nuestro juicio y nuestro discernimiento. Ahora, con más razón, tú tienes que tener mucho más ojo crítico para hacer esa evaluación de qué es lo que tú estás consumiendo y comprando. Así que estos consejos prácticos de que tú siempre vas a tener que pensar por ti, funciona cuando tú estás consumiendo y también cuando estás creando y vendiendo. Y para aterrizarlo con un ejemplo más concreto, imagínate como en la época de los 2000 o quizás antes cuando empezó a salir en carta y la gente empezaba a utilizarlo para los trabajos de la escuela. O cuando empezó a salir Google, que la gente se ponía brava porque tú investigabas y hacías copy-paste. La cagada no era investigar más rápido,
es que tú hacías copy-paste y no le ponías tu juicio. Una cosa es poder mostrar lo que tú hiciste con una herramienta y otra cosa muy diferente es poder demostrar tu expertise en vivo. A la hora de presentar, si tú no das pie con bola, da igual si tú utilizaste Encarta, utilizaste Google o utilizaste los libros de una biblioteca. Utilizar herramientas nunca te quitó la responsabilidad de entender lo que estabas haciendo. Resistirse a esto es como resistirse a la información digital y hacer que tú todavía tengas que ir a buscar un libro en una biblioteca. O peor aún, preferir querer buscar entre páginas de libros y PDFs ya impresos que hacer control F en un PDF en tu computadora o en un buscador de tu celular. Pero créanme, este cuento no es tan gris como parece porque remato con algo positivísimo de otro amigo que sí lo pudo lograr. Uno de mis mejores amigos trabaja en una empresa que tiene más de 100 años aquí. Y yo me acuerdo que hace varias semanas yo le pregunté, ¿tú crees que algún día a tu compañía le lleguen a instalar GPT o Claude para que ustedes puedan hacer su trabajo mucho mejor? Y él me dice como que va duro que eso pase. Pero adivinen qué, la esperanza es lo último que se pierde. Y hace un par de semanas él me decía, Alex, adivina qué, nos están instalando Claude por lo menos a las vicepresidencias. Y apenas la semana pasada me dijo que tomó un bootcamp y creó su primer aplicativo. Y antes de que tú me digas, Alex, pero ¿para qué estamos creando tantas vainas que no sirven? Lo primero que él creó fue algo que la oficina de él no podía resolver. Que por mucho tiempo clientes y proveedores tenían un paso truncado dentro del proceso. Y él, no siendo programador, utilizando Cloud Code, creó un aplicativo para poder presentarlo a la junta directiva y decirles cómo podían resolver ese problema. Que les estaba costando X cantidad de plata. Y así es que las personas que priorizaban qué era lo que se construía pudieron ver qué era lo que él quería decir. Ahora puede ser que este prototipo realmente no va a salir al mercado así, pero ahora créeme que su equipo de desarrollo lo va a subir en la lista. Lo que yo le dije a mi amigo, man, esto que tú acabas de hacer antes tomaba un tiempo abismal y ahora tú te has convertido en un product builder. Y yo le decía, yo espero que en tu vicepresidencia los pollitos que trabajen contigo tomen la misma actitud que tú. Tú no contrataría a nadie que no sea AI first, que no sepa utilizar las herramientas como tú lo estás haciendo. Y aquí es donde yo creo que la gente corporativa, aunque sea de empresas de más de 100 años, va a empezar a contratar diferente. Ya no puedes quedarte simplemente presentándole a tu jefe un problema o una idea. Ahora yo creo que es necesario que cuando tú tengas un problema o una idea que tú crees que puedes ayudar o resolver, tienes que venir con un prototipo en mano, algo que funcione, que puedas presentar, algo que tú muestres, un problema que tenía la empresa a un tipo de usuario, a un tipo de clientes, que tú puedas contar cómo pensaste y cómo lo resolviste con la IA. No tiene que ser una maravilla ultra hiper funcional, pero con tal que tú puedas demostrarlo, ese problema, ese hilo de pensamiento, cómo construiste una potencial solución, créeme que eso va a ayudar a que puedan priorizar mucho mejor y que puedan construir lo que realmente agrega valor. Ajá, pero ¿por qué hay dos tipos de personas? Uno que no quieren utilizar herramientas porque no quieren que piense por ellos, u otros que están deseando y anhelando que ojalá sus organizaciones les den este tipo de herramientas. Están esos que están reacios porque no quieren que los reemplacen y creen que pueden pensar mejor solos. Y están los otros que se les prenden los ojos cada vez que pueden hacer algo más rápido. Yo creo que esto pasa porque nos asociamos a ese pensamiento con nuestra identidad. Yo creo que esto pasa por miedo, como lo repetimos siempre, miedo a ser reemplazados, miedo a quedar obsoletos, miedo a que ya no nos necesiten. Creemos o sentimos así vamos a estar en más control. Como ya he dicho antes, rehusarse a este tipo de herramientas y tecnología es como querer caminar o querer gatear o querer correr cuando tú te puedes montar en un carro o un avión para llegar mucho más rápido. Quizás las personas que están reacias a utilizar inteligencia artificial deberían darle un chance para aprender con ella. ¿Qué son consejos prácticos que yo te puedo recomendar para que esta adopción de estas nuevas tecnologías y estas herramientas y este mundo que cambia tan rápido lo puedas utilizar a tu favor? En vez de pensar que las herramientas hacen que tú dejes de pensar, piensa en que te van a liberar ese espacio mental, esa memoria RAM. Ese espacio que ocupa tu mente con tareas aburridas, repetitivas o cosas que odias hacer. Y entonces, cuando tú construyes algo, puedes liberar un poquito de esa memoria RAM para pensar, para descansar o para enfocarte en lo que realmente a ti te importa. Pídele que te ayude con el 80% del trabajo, con las cosas que son manuales de copiar y pegar o de mover por aquí y por acá, y quédate tú con ese último 20%, en donde tú revisas, evalúas, acomodas, le vuelves a dar ideas y le agregas tu tacto, tu gusto, tu discernimiento, tu juicio, tu criterio.
que eso es lo que realmente la gente quiere de ti. Utilízala para pimponear ideas, no para que piense por ti. Échale un cuento y pídele 10 ángulos o pídele que te haga mucho más preguntas. Hoy en día ya yo no literal escribo mis cuentos domingueros cafeteros. Lo que hago es activar un comando de voz y le voy narrando mis cuentos. Mientras estoy en el gym, mientras estoy caminando o mientras estoy en un Uber para que esa idea y este cuento sea mucho más fresquito. El valor de utilizar inteligencia artificial no está en lo que te responde o lo que te escupe. Está en lo que tú decides quedarte y compartir. Recuerda que debes pulir tu criterio de ambos lados, como consumidor, como comprador y también como creador y vendedor. Cuestiónate esas cosas que tú estás adquiriendo o que tú estás decidiendo darle a tu atención. Cuestiónate si eso realmente te sirve para algo. Antes de construir por construir, asegúrate de que tú estés resolviendo un problema o agregándole valor a alguien. Sí, aunque sea súper divertido aprender a crear cosas y aprender por aprender, ahora que podemos producir más que nunca, va a haber muchas cosas que no van a ser tan buenas. Y si tú eres creador o productor o product builder, asegúrate de poder construir cosas que realmente alguien pueda utilizar. Si tú eres un colaborador o un profesional, la próxima vez que tengas un problema con un cliente, con un proveedor o con algún otro equipo, piensa o pídele a AI que te haga preguntas para que tú puedas pensar aún mejor de cómo puedes resolverlo y dile que te ayude a construir esa resolución. No tiene que ser una idea grandísima, puede ser un problema pequeñito, algo que te libere espacio y tiempo para que tú puedas hacer más de lo que sea que tú quieras. Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento dominguero cafetero no es que la IA piensa por ti. La IA te permite construir mejor, pero al final tú tienes que seguir pensando por ti. Fíjate en estos tipos de personas, los que tienen miedos y están reacios porque creen que lo van a reemplazar, o los que son como mi amigo, que está emocionado de poder utilizar lo más que pueda para resolver los problemas que tiene hoy. No seas como mi compañero del gym, que cree que la IA va a hacer que él deje de pensar. Recuerda que decidir qué construir, qué problema resolver, a quién atender, qué priorizar, qué hacer con lo que la IA te entrega, ese ping-pong de ideas, ese juicio, esa conversación, esos ajustes, eso también es pensar. Es más, esto es pensar en lo que realmente importa. Acuérdate que no te estás protegiendo cuando te cierras. Te estás quedando atrás con esa versión manual de ti. Mientras hay alguien con tu mismo rol que está potenciando su trabajo y su carrera utilizando estas herramientas. Y esa persona está haciendo en un par de horas lo que a ti te demora semanas. Y por cierto, la próxima semana viene un podcast con David y Ángel, dos arquitectos que están utilizando IA para ganar mucho más clientes y mucho más deals. Cuéntame en los comentarios si tú todavía eres de esos que tienen miedo o que está reacio o no sabes por dónde empezar con este tema de la IA, para ver qué podemos hacer nosotros para seguir ayudándote. O si tú eres de esos como yo que ya lo está adoptando en su vida cotidiana, en su trabajo, sígueme contando qué estás construyendo, que te leo.